El octubre es el mes de lucha contra el cáncer y precisamente antes de ayer, o ayer fue, que tocamos en extremo extremo en nuestra sección, el cáncer gástrico, pero sin lugar a dudas el 19 de octubre se celebró el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Muchas preguntas. La primera pregunta que me hizo Michael Miguel, yo se lo voy a transmitir a nuestros millones de televidentes que tenemos en todas partes del mundo. La primera pregunta que Michael me hizo antes de ayer, cuando hablamos del cáncer digestivo, ¿qué es el cáncer? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo al cáncer? ¿Por qué identifican la palabra cáncer con muerte? ¿Cuál es la verdadera disyuntiva? Es una palabra creada por Hipócrates, padre de la medicina. Hipócrates fue el primero que habló de cáncer y lo comparó con un cangrejo, por la forma que tiene el cangrejo, con una forma distorsionada de tentáculos, y esa es la labor del cáncer. Ahora bien, nosotros dijimos, el cáncer es curable y es prevenible, y eso impactó a una enorme cantidad de personas. Tanto así que el grupo de medios Telemicro, como hace con Johnny y como hace en ocasiones con nosotros, subió ese programa o parte de ese programa, y la enorme cantidad de personas que lo estuvieron mirando me hizo sentir que le llegué a la gente, que es esa satisfacción que siente Johnny cada vez que ve la enorme cantidad de personas que lo siguen. Cuando uno tiene una persona que lo sigue, usted sabe que no está arando en el desierto. Exacto. Entonces, el cáncer no es más. En condiciones normales, el cuerpo humano tiene billones de células en cada uno de sus órganos. Billones, con B, 1.000 millones. ¿Qué labor hacen esas células? Se encargan de darnos mantenimiento, se encargan de nuestra calidad de vida, se encargan de nutrir nuestros órganos, se encargan de mantener la sanidad de nuestros órganos y tienen una función fundamental. Esas células, esos billones de células, cada determinado tiempo, por ejemplo, los glóbulos rojos que tiene el ser humano, cada 120 días cambian. Usted elimina los 4 millones, 5 millones de glóbulos rojos y vienen nuevos glóbulos rojos cada 120 días. ¿Dónde depende eso? De la médula espinal. ¿Y qué significa la médula? Trillones de células que hay ahí. Entonces, las células del ser humano cambian de la forma siguiente. Las células nacen, crecen, se multiplican y mueren. En esa labor, permanentemente, el cuerpo humano está totalmente renovándose permanentemente. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una desorganización genética o una mutación genética. Genética significa de nuestro sistema inmunológico, que va a producir que ese mecanismo natural de las células hace que por una razón de ptosis, lo quiero decir en palabras que sean llanas, que cuando llega el momento de cambiar esas células por células nuevas, esas células que deben morir permanecen vivas y nuevas células comienzan a seguirse formando desorganizadamente. Sin el proceso genuino natural. Correcto, sin nacer, crecer, vivir y morir. Cumplir ese ciclo. Exacto. Sin cumplir ese ciclo, esas células no mueren, pierden esa concepción, se quedan y nuevas células siguen permanente y desorganizadamente creciendo. Eso va a formar, hay muy bonita imagen esa Luis Douglas, gracias. Eso cuando se trata de un órgano va a formar una parte sólida. Como una llaga. Una carga. Y esa zona que se va formando sin que mueran las células y que sigan creciendo células, va a evitar que ese órgano afectado, en este caso la mama, ese órgano afectado pueda nutrirse como en realidad lo puede hacer, y ahí tenemos un cáncer, ese es un cáncer de estómago, ese es un cáncer gástrico que estamos mirando en pantalla. ¿En la zona roja? La zona roja, ese es un tumor maligno del estómago, que lo puede producir la bacteria Helicobacter pylori, que lo puede producir Japón, el país más alto índice de cáncer gástrico en el mundo. Por esa comida no producen carne de vaca ni carne vacuna, y ellos utilizan mucho las carnes procesadas. En Japón se come mucha carne procesada, bacalao, pescado salado. Ese proceso de fermentación definitivamente es cancerígeno y ha hecho que el cáncer gástrico en Japón aumente considerablemente. Entonces, volviendo a la mama, cuando ese tumor se forma, el tumor que sigue creciendo va debilitando la parte buena que tiene y esa mama comienza a ser afectada.
¿Cuáles son las características de un cáncer de mama? La mama tiene tres partes importantes. Tiene los lobulillos, que es donde se forma la leche, en los conductos o conductuales, que es donde se conduce la leche, de los lobulillos al pezón, y tejido conectivo, que es la parte blanda de la mama. Sí. En la mayoría de los cánceres de mama ocurren en los conductos, por eso se llaman ductuales. Y este cáncer va a producir que inmediatamente esa mama es tomada, va a afectar la parte axilar y va a llevar metástasis a órganos cercanos. Entonces, por eso ataca los ganglios casi de inmediato. Inmediatamente los ganglios, sobre todo los ganglios axilares. Los ganglios son una especie de defensa. Defensa del organismo. Sí. El sistema inmunológico. Johnny nos sigue. Sí. Y Michael nos sigue. Hemos explicado para que la publique. Claro. Por eso, cuando todo el sistema inmunológico del paciente, alrededor de cada órgano hay un sistema linfático. Y yo voy a dejar que Patricia me haga una pregunta antes de irse, porque ya sé que se tiene que ir. Pero hay un sistema linfático que es a través de cuando la célula cancerígena entra al ganglio, va a producir una irrigación o una movilización hacia que se siente en el paciente con dolor, molestias. Y esto es lo que se va a denominar metástasis. Cuando el tumor es tomado en su sistema linfático y le va a producir esto. Ahora bien, el cáncer de mama tiene factores predisponentes. El primero de ellos es la genética. 90% del cáncer de mama, la genética. Si tu mamá, tu mamá, ahora que digo papá, también el cáncer de mama también en hombres. Se presenta en hombres. Uno de cada 100 cánceres de mama se presenta en hombres. Y hay muchos hombres que lo ignoran. Pero hay algunos medicamentos, sobre todo hormonales, que producen un aumento de la mama del hombre que se llama ginecomastia, que no es cáncer. El aumento que produce la masa mamaria en el hombre. Entonces, factores predisponentes, tenemos la herencia. Factores predisponentes, tenemos las muchachas que menstruan muy tempranamente o que hacen una menopausia muy tardía, las mujeres que tienen su primer hijo después de los 30 años tienen mayor tendencia a tener cáncer de mama, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol son factores predisponentes. ¿Y por qué yo digo, y comencé mi programa el martes cuando hablamos de otro tipo de cáncer? Hoy es mama porque mañana ya me termina el cáncer. En el colon. En el colon. ¿Por qué digo que comencé como terminé el programa de extremo a extremo? ¿Por qué digo que es curable y prevenible? Porque la mujer tiene la potestad de autoexaminarse y notar un cáncer incipiente, que es lo que denominamos el autoexamen. Yo me imagino que comenzando con un dolor, una molestia. No es oral, sino que este programa está siendo visto por personas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, fíjese bien. La forma de hacer el autoexamen, una mujer a partir de su etapa reproductiva, en República Dominicana las mujeres desgraciadamente pierden su virginidad, inician sus relaciones sexuales muy jóvenes. Muy temprano. 14, 13 años, una pena. Tienen mayor tendencia a desarrollar cáncer de mama en su vida reproductiva. Entonces, colocándose en un espejo con la mano hacia atrás, como lo estamos mirando en pantalla, y como si fueran las esferas de un reloj, hágase de cuenta que la mama es el reloj y que a las 6 de la tarde usted comienza a palparse con las puntas de los 3 dedos y usted comienza a ir hacia las 9 de la mañana para que siga entendiendo el reloj. Llega a las 12 del día, baja a las 6 de la tarde y repite esa imagen, esa manipulación 3 o 4 veces. En condiciones normales la mama es flácida por el tejido conectivo que tiene, pero el hecho de usted sentir una pequeña induración puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esa pequeña induración que no debe estar ahí hace que usted debe acudir a un ginecólogo o a un oncólogo y ahí está la diferencia entre la vida y la muerte. Yo quisiera saber, doctor, ¿por qué no duele en principio el cáncer? Y si es cierto que la alimentación, todo lo que tiene que ver con químicos, que hoy día es muy industrializada, la comida, los alimentos, si eso realmente es un factor que incide en el desarrollo del cáncer. Por eso quería que te quedaras, porque es importantísimo que hubiera una dama en el día de hoy, porque ninguno de nosotros tenemos esa experiencia. Fíjate, desgraciadamente, ¿por qué digo prevenible y curable? Prevenible porque si actuamos a tiempo lo podemos detectar y lo podemos combatir.
hay enorme cantidad de sobrevivientes de cáncer de mama. Yo vi un programa acá en Telemicro, donde se llevó una artista urbana que tuvo cáncer de mama e hizo un programa de orientación espectacular. Creo que se llama Juliana. Sí, Juliana. Juliana O'Neill. Ella explicó todo el dolor que tuvo y todas las cosas que pasó. Entonces, contestando tu pregunta, no duele porque en principio el cáncer de mama pasa inadvertido. Cuando nosotros hacemos el autoexamen o la mujer hace el autoexamen, está tratando de lograr detectar ese pequeño bulto que puede ser que ese cáncer comience a crecer. Lamentablemente, cuando el cáncer en sentido general, sea en mama, y pusimos de ejemplo el colon, cuando el cáncer de colon produce síntomas, va a producir síntomas vagos como pérdida de apetito, pérdida inexplicable de peso, cambio. Oye, yo voy al baño todos los días, hace 3 días que no defeco. Qué raro. Hay problema. Comienzo a mirar mis evacuaciones como si fuera una correa, como cinta. Implica que el colon se ha estrechado por una inflamación X que hay que determinar. Hay que buscarse. Y el más alarmante de todos los síntomas, desgraciadamente ya tardíos, es el sangrado rectal. Si usted ve sangre, si bien es cierto que un 80% puede ser hemorroide, una fisura, una evacuación, un estreñimiento, que lo rasgó, un estreñimiento, profundo. Pero un 20%, ese es un signo de alarma que debe ser atendido. Pero desgraciadamente en el cáncer de colon ya es muy tarde, ya ese cáncer está avanzado. El cáncer de colon, etapa 3 y 4, que lo explicamos, y que brillantemente el panel cooperó muchísimo, pudimos destacar la positividad de que si nosotros detectamos tempranamente el cáncer de mama, tenemos un 100% de posibilidad de curabilidad. Sí. Y la gente le tiene miedo, y la primera pregunta que me hizo en ese momento Michael Miguel, que es muy acucioso, por eso me gusta cuando está conmigo. Es más que yo, si no está en mi segmento, yo me paro y me voy. ¿Verdad? Doctor, yo le quiero plantear... Ahí mismo, porque el doctor dijo algo importante ahí. Ir mucho al baño, por ejemplo, yo como yo soy... Como lo como y voy al baño. ¿Eso también es anormal o es perfecto? No, eso es movimiento. Si es un hábito intestinal en materia fecal bien formada. Sí. Fíjate, hay personas que evacuan 4 veces al día y no tienen diarrea, ni tienen nada normal. Y hay personas que evacuan normalmente cada 2 días, eso es su costumbre. Sí. ¿Cuándo es alarmante? Si tú, en vez de evacuar 4 veces al día, tú vas una o no va ninguna. No, yo voy 4. Entonces, yo estoy yendo 4. Eso no es absolutamente nada. Quisiera decirte qué es lo que tú eres en realidad, pero la palabra es muy fea. Doctor, mayormente yo voy 2. Hice la introducción para que ustedes... Con relación a la cuestión de la mama, yo sé de un caso que ocurrió en el ambiente familiar. Le comienza a crecer un seno. Comenzó a crecer el seno. Bueno, se va al médico porque un seno estaba anormal. Sí. Cuando se va al médico, el médico descubre que el seno está lleno de líquido. Le sacan 75 cc de líquido. Baja y a poco tiempo se llena otra vez. El médico entonces le pone atención y se descubre que está flotando un quiste. Como un pececito, no estaba pegado de nada, está flotando el quiste. El médico hace así, abre por debajo, levanta, saca todo eso. Negativo todo. Eso era benigno, eso te iba a decir. Pero estaba flotando, es la pregunta. Esa es la diferencia entre malignidad y ¿qué se hace ahí en eso que plantea? Se drenó, se estirpó el quiste y esa persona, la particularidad que tiene el quiste... No se había adherido en nada. No se había adherido y era un proceso que no cumplió el ciclo de una malignidad, de que siguiera reproduciendo. Exacto. Esa señora simplemente se le vació su quiste, se le sacó el que flotaba y no pasó nada ahí. Completamente normal. Exactamente. Doctor, y yo, por ejemplo, yo voy mayormente 2 o 3 veces al baño diario, mayormente 2, siempre en la mañana. Sí, es mi costumbre. En la mañana, temprano, cuando me baño, antes de salir, quizá en la tardecita, pero en la noche, siempre mañana y noche. No sé, eso es siempre mi costumbre. Pero con relación al cáncer de mama, ese examen que usted señaló ahí, que usted presentó muy bien, el autoexamen, exacto. En el caso del hombre es igual, ese autoexamen es igual. Bueno, el hombre en sentido general ignora muchas personas que nos están mirando que el cáncer, identifican cáncer de mama en mujer. Es que de cada 100 cánceres, 1 es en hombre. O sea, no es muy común.
Pero el simple hecho de que de cuando en vez usted se toque y si siente una cosa rara, ¿verdad? Y en el hombre es mucho más fácil que en la mujer porque la mujer tiene tejido conectivo. Yo pensé pero que era más difícil, que tú no circules tenemos... de cuando en vez tu mamá, porque una ginecomastia no es cáncer. Una ginecomastia puede ser un efecto inflamatorio por algún tipo de medicamento. Los ganglios, escúchame, Michael. Por favor, ¿qué significa ginecomastia? Ginecomastia, aumento de las mamas en el hombre. Los ganglios son la defensa, pero yo le quiero preguntar. Míralo ahí. Sí. El autoexamen del cerebro. El hombre. Eso es lo mismo que tiene, lo mismo que la mujer. Sí, porque tiene la... Y ahí tú lo vas a sentir inmediatamente. Exacto. No, preguntarle el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es el cáncer más metastásico que existe. Él lo trató ayer. Y de una manera muy rápida. Muy agresivo. Su evolución. Creo que ese fue el cáncer de Peñalolén. Uno de los cánceres de páncreas de mayor evolución que yo he conocido en casi 45 años de ejercicio profesional, aunque tú no lo creas, fue el de Freddy Veras Goico. Sí. Y yo dije, y Michael recordará que yo dije, en el caso mío, yo como profesional, en mi vida profesional, todo paciente que llega a mi consulta con más de 45, 50 años, obeso y que debuta con una diabetes tipo 2, yo le mando a hacer ¿te acuerdas que lo dije? Sí, señor. Una tomografía axial sí, señor. computarizada. Sí, señor. Porque el páncreas es el reservorio de la producción de insulina. Okay. El páncreas es el único órgano que tiene dos funciones. Producción, por eso no, más que un órgano es una glándula. Tiene secreción interna donde produce enzimas pancreáticas para la digestión conjuntamente con la bilis y produce la insulina que es fundamental para irrigar los tejidos. Sí. Un cambio brusco en una diabetes, que es un déficit en la producción de insulina para su distribución, sobre todo la diabetes tipo 2, yo le hago una tomografía porque han habido muchas sorpresas de pacientes que debutan con un cáncer de páncreas. En el cáncer de páncreas el problema está que ahí tenemos el páncreas, ese muchacho es una estrella. Sí. En el cáncer de páncreas, fíjate que tiene es el mejor que ha llegado aquí. Secreción interna mejor que y el otro. secreción externa. Tiene un conducto, se llama el conducto de Wilson, que es ese conducto que va, y las células del páncreas se llaman células de Langerhans. Y tiene cuerpo, el más mortal, cuello, cabeza y cola. El cáncer de cola de páncreas tiene una sobrevida mucho más porque se puede hacer una pancreatectomía. El cáncer de cabeza de páncreas, que es el más mortal de todos, su evolución, una vez detectada, no llega a 2 años, contestando tu pregunta. Exacto. Lamentablemente, cuando ese cáncer ya está instalado, va a comprimir todo lo que significa las vías biliares y es uno de los cánceres más caquetizantes. Conocí a alguien que decía que en gran parte lo produce el hambre, el no comer. ¿Es así? Hay muchísimas causas. Pero El cáncer de lo que sí te puedo decir en una forma Sí. hasta triste, Sí. que el cáncer de cabeza de páncreas lamentablemente no es detectado a tiempo porque no produce ningún tipo de síntomas. De alarma. De un momento a otro, aparece. fulano estaba bien Y se murió. Se fue. Hace 2 meses yo lo vi bien. Sí, se fue. Tiene una evolución muy rápida y una evolución fatal. Pero él no come, doctor. Él no come. Escúchame, Michael. Sí. Él no come. A ustedes lo he escuchado, a los profesionales, decir que el desayuno es más importante que la comida. La comida más importante del día es el desayuno. Claro. Y el dominicano es la coge que ahí. menos, Es la primera. utiliza. No, la que te sustenta. Es la que nos va a aportar Por- los nutrientes. porque El 90% de la gente que nos está mirando se bebió un café Sí, y- o se tomó un jugo Sí, y no come porque más. hay una Se cosa. descuida, empieza aquí la de las Yo 12. cené anoche, por ejemplo. Y si sigo directo hasta las 12, me estoy matando. Sí, Porque no hay desayuno. correcto. Entonces el desayuno es la base. Tú te desayunas tan Pero temprano. claro, A con las víveres 5. duro. Sí. Doctor, A las 5. en el cáncer, en la comida sana, la comida... y Chatarra. No, la comida sana. Y yo quiero ampliar el Antes de que concepto. desayunase. Sí. Usted comer saludable, Ahí va. hacer ejercicio, una vida con... Yo creo, y a eso se le da poco énfasis. Cero alcohol. Sí, yo creo No, que espera. esa es la base para evitar el cáncer. Cuidado. O sea, yo creo que lo dicen todos los textos. Me estoy pensando que soy yo que estoy hablando en este momento. ¿Verdad? Pero no me diga que Porque, Michael, fíjate no me bien, diga. Doctor, no. desgraciadamente la mayoría de las personas que nos está mirando no lleva una vida sana. Claro. La mayoría de las personas que nos está mirando le da hambre y se para en el primer tarantín de Anda a pa' la comer bola. comida saturada Lo que que- fue Pues calentada. de la noche. doctor, Eso es fatal. allá el estómago porque hay que seguir Eso trabajando. es fatal, ¿sabe? eso es Sí, fatal. sí. Pero una vida sana, Sí. muy pocas personas, de verdad, bueno, los yoga, Sí, etcétera. sí. Pero toda persona que hace lo que tú estás diciendo, no te puede decir si su genética está
Claro, porque si hay cáncer, pues ya es la genética. Un asunto cultural. Pero como factor predisponente está llevando una vida saludable. ¿Por qué se dice que los asiáticos son los que más duran vivos? Claro. ¿Por qué? Por eso mismo que dice Michael. Caminan, comen poco y no ingieren y no grasa. tienen mucha carne. El tema de las hemorroides. Las hemorroides pueden llegar a cáncer. Nunca. Pero sin embargo es un signo de alarma muy preocupante. Y entonces muchas personas que nos están mirando que desarrollan un cáncer colorectal, que si bien es cierto que el primer síntoma es el sangrado, que tú lo ves en el papel o en la materia fecal, hay un 20% que sea un cáncer colorectal. Entonces, ¿qué sucede? No le hacemos caso y esa persona dice, estoy sangrando, tengo hemorroides, va a la farmacia, es un pseudo médico, le dice, mira, dame una pomada para las hemorroides. Sí, oye, se automedica. Y el cáncer sigue avanzando. Desgraciadamente, uno de los signos de alarma más hay que hacer lo que usted plantea. ¿Cómo se llama el examen? La colonoscopía preventiva. Pero concluye aparte que como es desgraciadamente la alarma más que no lo dejaron terminar, la alarma más grande. Es que no, en realidad un 80% es que sean una hemorroide. La hemorroide nunca va a degenerar en cáncer. Es una dilatación del plexo hemorroidal, que son unos cojinetes que están dentro del ano que lubrican para que la gente confunde que se evacua porque tú pujas. No. La evacuación viene de allá arriba. Es del hipotálamo. El cerebro que manda le manda un mensaje a la señal renal. Por eso es que hay sí. estreñimiento y hay más estreñidas que estreñidos. Sí. ¿Por qué? Porque a la mujer que es más estreñida que el hombre, el cerebro, el hipotálamo, le toca, quiero vaciar, y la mujer dice, tengo que ir al salón. Ella va a dejar. Mire, importante de aguantar eso. Hay gente que aguanta eso, aguanta un rato. El cerebro se cansa de estar llamando. Ahí viene el estreñimiento. Doctor, usted está hablando cuando Michael Miguel intervino. Ese es un cáncer de colon, mira, colorectal avanzado. Cuando Michael Miguel intervino. Ulcerado. Terrible, ¿eh? Sí. Cuando Michael Miguel intervino sobre la cuestión de un estilo de vida. Eso es fundamental. Yo le puedo decir a usted que lo que yo he podido experimentar es que hay que evitar los extremos en todo. Y sobre todo cuando se trata del estilo de vida, el sueño, la ingesta, la cantidad de cosas que se ingieren, qué tipo de cosas se ingieren, sí. Y hay gente que dice, cero alcohol. Todo en su medida. Moderadamente. Exactamente. Totalmente de acuerdo. O sea, le decían... Poeta, es por él, Michael. Sí. En cuanto a la pregunta de la inquietud de Michael, definitivamente son menos mundialmente las personas que llevan ese tipo de vida que tú acabas de mencionar. Sí, claro. Desgraciadamente. O no desayunan, o hacen desarreglos, o ingieren alcohol, o fuman, o toman el café. Ha recibido una metamorfosis favorable, aunque ustedes no lo crean, en el sentido de que ayuda el hígado en su función, ayuda la vida sexual. ¿El café? En el hombre. Pero Michael, ¡dame una taza! Porque tiene se acabó. Se acabó el café. ¿De qué está compuesto el café? De cafeína. Ahora, si tú en vez de tomarte 1 o 2 tazas de café al día, tú te bebes 16 tazas. No, clarín. Ya, entonces vas a desarrollar una gastritis y vas a ser incontrolable. Bueno, pero para mí es importante haber conversado con el doctor Rafael Gotrón en esta mañana. Pero que tiene su compromiso. Sí, quedo pendiente. Quedo pendiente para estar con ustedes una hora completa, pedir excusas a los amables televidentes y decirles la satisfacción que para mí ha sido en un día como hoy que nosotros hayamos podido llevar a través de La Opción, uno de los programas sin lugar a dudas de mayor rating en todo lo que significa la radio, el hecho de orientar sobre todo a las damas de que el cáncer, como comencé, termino, es prevenible y es curable. En el cáncer en sentido general, lo que tiene verdadero sentido es que usted tenga la potestad de tener prevención, de evitar los factores desencadenantes. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que muchísima gente que nos está mirando lo tiene o lo ha tenido, el que yo diga que es cancerígeno y que puede producir cáncer gástrico, no significa que todo el que tiene Helicobacter va a ser un cáncer gástrico, pero se ha comprobado que esa bacteria puede tener tendencia al linfoma de Mark, que es el cáncer estomacal.